Buenas tardes. Es la 1:30, llevamos media hora de retraso. Como estaba previsto que yo tendría que intervenir 3/4 de hora, lo que hago es intervenir media hora y terminamos a las 2 y así ya podemos mantener el horario de la comida más o menos. El título con el que figura esta intervención es El futuro de la Universidad Española. Claro, si ustedes buscan en Google el futuro de la Universidad Española, se encontrarán con docenas de artículos, con docenas de sesiones, de encuentros, de reflexiones, y si miran lo que se dice en unas y otras cosas, verán que se habla más o menos de lo mismo, pero se están mezclando cosas muy distintas. Aquí, cuando queremos hablar, como pensamos el futuro de la Universidad Española, es de una universidad española, en España. Y un futuro no es un presente, ni es un pretérito, sino es qué puede calibrarse o por dónde podría o debería ir las políticas públicas para que efectivamente se contase con una universidad española y no, por ejemplo, con unas universidades en España que no fueran españolas. Si por española entendemos algo que tenga que ver con la nación española, con la cultura española, con la lengua española, etc. Es decir, que en España perfectamente puede haber un surtido de delegaciones de universidades americanas, alemanas, francesas o incluso del Estado Islámico, que no tendrían por qué entrar dentro de la denominación de universidad española. Y esta es la clave seguramente del asunto. Claro, se habla mucho de la crisis de la universidad, cosas así, son tópicos. Nunca hubo tantas universidades como hoy, es decir, como institución, la universidad vive un momento de esplendor como nunca lo tuvo. Bien, es verdad que el rótulo universidad va cambiando con el tiempo y no es lo mismo la universidad de hoy que la universidad de hace 80 años, que las universidades que se diseñaron a mediados del siglo XIX, tanto como fábricas de producción científica en Estados Unidos, en la Alemania de Bismarck, o las universidades católicas diseñadas por egregios obispos en el contexto inglés, etcétera. Es decir, porque, por supuesto, irnos a la universidad del siglo XIII o del siglo XIV, pues es hacer arqueología institucional, porque las situaciones cambian mucho, aunque no tanto. Hay unas constantes que muchas veces también se olvidan. Y estas cosas se suelen olvidar, porque en documentos públicos y oficiales suele ser un tópico, cuando se habla de la universidad y de la función de la universidad, mencionar a Ortega. Pero claro, Ortega es totalmente anacrónico con respecto al presente, porque la situación ha cambiado radicalmente. Y porque incluso lo que Ortega escribía en su momento, pensando en España, no se correspondía con la función que la universidad tenía en los Estados Unidos del Norte de América o que tenía en Alemania en esos años, por ejemplo, como verdaderas motoras del progreso, de la investigación, del desarrollo tecnológico, etcétera, nacional de esos países. En este sentido, el planteamiento que yo creo que se debe hacer de una manera prudencial no es tanto el que se suele hacer muchas veces desde los gremios universitarios o cuando quienes hablan del futuro de la universidad o de la crisis de la universidad son profesores o son rectores de universidades, no rectores solo en el sentido del cargo, sino de responsables de las universidades, etcétera, porque muchas veces las
los problemas que están detectados, sí que todo el mundo los detecta, y que en los últimos años se están diciendo cosas que antes no se decían y que un poco se han esbozado ya en las intervenciones que ha habido antes. Es decir, cuando la LRU, recién llegado el Partido Socialista al poder, establece la democratización de la gestión de los órganos de la universidad con participación del personal de administración y servicios junto con el personal luego llamado docente, investigador, etcétera, etcétera, en una democracia formalista mayoritaria para tomar todas las decisiones, suponiendo una autonomía de la universidad. Claro, eso es una cosa que se lo puede creer el mayor ingenuo. Una universidad en España, por mucho que se llame autónoma, no lo será si no tiene autonomía de presupuesto, pero no porque se lo dé una comunidad autónoma o un presupuesto del Estado, que es lo que sucede, y por eso muchas universidades, sobre todo de las autonomías prosecesionistas, se convierten en instrumentos mercenarios de las ideologías locales y que favorecen o que pretenden esos procesos, sino porque una universidad, como cualquier institución, será autónoma de verdad si tiene verdadera autonomía económica, como lo tienen muchas universidades en el mundo. Hay muchas universidades norteamericanas que son inmensamente ricas. ¿Por qué? Porque quien fundó, pues qué sé yo, la Universidad de Cornell, pues era el socio industrial de Morse, y siguen teniendo parte de las acciones del sistema de comunicaciones norteamericano, y tienen recursos propios y unos patronatos y unas instituciones que dirigen esas universidades y que están gestionando de una manera ágil y capitalista, totalmente productiva, esas instituciones, y son autónomas e independientes, hombre, no en plan tampoco anárquico, dentro de unos mecanismos de regulación del entorno que determinan la potencia que tienen las principales universidades hoy, por ejemplo, de los países occidentales en este sentido. Ese es un modelo, claro, impropio de otras estructuras nacionales, como pueden ser los países europeos, o Francia, o España, donde la existencia de empresas potentes que puedan financiar universidades, no ahora, sino desde hace siglos, porque aquí se ha querido copiar lo externo de los modelos internacionales o de esos modelos de ejemplo, encima echándole la culpa a las empresas de que no participan en las universidades, si es que no pueden, y cuando pueden es para peor, porque es para intentar trasladar parte de su investigación, etcétera, a las universidades para que lo financie el Estado y luego rentabilizarlo ellos. Es decir, son mecanismos torcidos que no necesariamente van a conseguir un beneficio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hablar de autonomía en las universidades españolas pues es una cosa decorativa, y que no ha demostrado que no funciona. Pero claro, la solución, como ya se ha dicho también aquí en las intervenciones anteriores, como hubo en criterio, no es como muchas veces se dice que lo que faltan son presupuestos, que hace falta más presupuesto, etcétera. No, si el presupuesto seguramente hay de sobra, y sobran universidades, sobran alumnos, sobran profesores, sobra de todo, o no, salvo que cambiemos el concepto que tenemos de universidad, y entonces rompamos una visión idílica de lo que podría ser esa universidad ideal que nunca ha existido, y reconozcamos que lo que hoy se llaman universidades y el sistema universitario español actual pues es lo normal dado el avance de los tiempos. Podría, y en principio no hay por qué descartar esta posibilidad. Si vemos la situación actual con la de hace 100 años, por ejemplo, veremos que hoy en España hay 83 universidades en España. 50 son públicas, 33 son privadas. De las 50 públicas, una es no presencial y 2 son
especiales. Eso es un concepto muy divertido, que es para denominar a la Universidad Menéndez Pelayo y para denominar a la Universidad Internacional de Andalucía. Pero bueno, la Universidad Nacional de Educación a Distancia es un producto del franquismo, surgió en el año 68 y en el mismo momento en el cual se decidió romper la Universidad de Madrid, la Universidad Central, porque era un monstruo solo comparable con la UNAM en decenas de millares de alumnos, y entonces surgió la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid y la UNED, y entonces que se quería reordenar, y además poco tiempo después de la introducción en España de los departamentos en las universidades frente a las cátedras, que era el modelo clásico, queriendo también pues eliminar o trasladar a las universidades parte de los cometidos que venía controlando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en términos de investigación. Es decir, los departamentos universitarios que se introducen en el año 65 más o menos, copiando modelos de universidades extranjeras, etcétera, pues pretendían crear unas estructuras distintas a la hora de no solo concentrarse en la docencia, sino también en la investigación, en la producción científica, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esa era la situación, digamos, la situación actual de 83 universidades es casi la misma que hace 100 años había de institutos de bachillerato. O sea, a principios del siglo XX en España había 10 universidades, y había 70, 80 institutos de bachillerato. Había, hace 100 años, pues, y hoy, el número de institutos de bachillerato en España, en enseñanza secundaria, son por millares, y entonces se podría pensar lo que los institutos de bachillerato eran hace 100 años, hoy son las universidades. A una escala estructural, y no sería desajustado esa analogía. Claro, ¿por qué? Porque han cambiado mucho las circunstancias. Se ha ido demorando los años de la educación y de la formación de las personas, pero también es natural. Es decir, que don Marcelino Menéndez Pelayo podía ser catedrático a los 19 años, saltándose todas las legislaciones que se lo impedían, pero porque don Marcelino Menéndez Pelayo no tenía por qué saber nada de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda, ni del fútbol, ni de la televisión, ni de mil cosas. Es decir, en el siglo XIX tenían menos contenidos que conocer. Entonces, ahora la formación mínima de un ciudadano requiere más tiempo, aunque, como bien se ha dicho también antes, con estos vicios de la enseñanza cíclica, repetitiva, etcétera, 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 resulta que se piensa, hay una especie de complejo de Peter Pan, de que el educando envejezca mientras va aprendiendo, cuando en realidad la experiencia dice que enseñanzas que no están regladas y que no están en los planes de estudios lo aprende el joven humano con toda velocidad, y aprende a manejar el teléfono móvil y aprende a manejar los juegos de lo que sea sin que se lo haya enseñado nadie, y con mucho más habilidad, etcétera, etcétera. En ese sentido, seguramente el desajuste que hay entre el modelo de la enseñanza, los contenidos que se enseñan, etcétera, etcétera, es absoluto, ¿no?, con respecto a la realidad, porque, por otra parte, la atención o la sorpresa que podía dar el profesor antes, los niños ya lo tienen embotado desde el destete. Es decir, por televisión están hartos de ver documentales, lo han visto todo ya. Es decir, que llegue un maestro a los 5 años a decirles, las pirámides de Egipto, las cataratas del Niágara, y dice, pero no, sí, eso ya lo vi allí, o tal. Es decir, ya se sabe todo, con lo cual la situación es mucho más compleja y mucho más difícil. Claro, hoy día en España existen, como decíamos, 33 universidades privadas. Yo no tengo nada contra las universidades privadas. Y hay alguna universidad más, porque
estas 83 son las que están contempladas por la CRUE, etcétera, pero, por ejemplo, en esa lista no entran sí las universidades católicas privadas, pero no entra, por ejemplo, la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, por ejemplo. Es decir, porque es una universidad que no se rige con la normativa nacional española, sino que es el reconocimiento de sus títulos está a escala de la Iglesia Católica y entonces no entra en ese. Y así hay otro tipo de instituciones privadas de lo más pintoresco que se llamarán universidades o no, y no digamos nada, y la situación es menos mala en España que lo que pasa en algunas repúblicas americanas que hablan español, donde en el cuarto izquierda hay una universidad, el X, con todos los parabienes, y donde, pues por 1.000 euros o así, se puede montar una universidad privada en algunos países hispanoamericanos, luego no le hará caso a nadie, pero ahí está, es decir, formalmente. Entonces, que dentro de lo que cabe, y con todas las trampas y los abusos, el modelo regulativo español de universidades con las agencias nacionales, las exigencias de profesores, etcétera, bueno, pues más o menos funciona, claro, y es sobre todo por la vía de las universidades privadas por donde se están acomodando a las realidades de los nuevos tiempos, es decir, de esas 33 universidades privadas hay 5 que son no presenciales. Que antes la no presencial era la UNED. Ahora, la primera no presencial después de la UNED en el año 94 fue la Universidad Oberta de Cataluña. Claro, esta universidad yo tuve ocasión de conocer a sus dirigentes en el 98, cuando llevaban solo 4 años en Buenos Aires. Los hombres fueron a un congreso de fundaciones en Buenos Aires en el 98 a hacer proselitismo de su universidad con cursos en catalán, y descubrieron que no vendían ni una escoba por Hispanoamérica, porque evidentemente no había un gran atractivo para reclutar alumnos de cursos en catalán. La Universidad Oberta de Cataluña abandonó el monocultivo del catalán cuando se quiso salir al exterior. En el 2006 se creó la UDIMA, la Universidad a distancia de Madrid. En el 2008 la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, que es también en el 2008 también la de Valencia, la BIU, y en el 2011 la última no presencial privada, que es la Universidad Isabel I en Burgos. Estas son 5 universidades no presenciales, además de la UNED. La UNED es la que más alumnos tiene, pero, por ejemplo, de estas privadas, la UNIR, la de La Rioja, es seguramente la que ha logrado captar más número de alumnos, está por encima de 10.000 alumnos, declara 400 personal docente investigador, luego ya es cada cual que lo investiga. Así que los análisis de los tipos de contratación, la vinculación precisa con la universidad, eso ya son asuntos ya de los arcana imperii de cada institución, pero formalmente se están cumpliendo una función a la que otras universidades son conscientes de que es una realidad que hay que abordar. ¿Por qué? Pues porque el modelo de la universidad clásica está agotado a muchas escalas. Es decir, cuando desde hace ya varios años las universidades norteamericanas, pues el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ofreciendo sus cursos grabados gratis en Internet, los cursos dados por los mejores profesores, etcétera, etcétera, que ahí quedan. Y luego la educación, la Open Education, pues todos los MOOCs, los cursos masivos. ¿Por qué? Pues porque es obvio que no tiene sentido que haya un profesor universitario dando clases a 3, a 4, a 5, a 10 alumnos. Es decir, no es económico. O repitiendo asuntos que perfectamente pueden estar grabados en vídeo y que el alumno puede haber visto esos vídeos antes. Que seguramente esa situación no es trasladable, evidentemente, ni a la escuela ni a la educación secundaria, donde el profesor en la escuela y en la educación secundaria tiene una función de amaestrar a la cría
que todavía no tiene uso de razón o que todavía no tiene la mayoría de edad. Y entonces esa labor requiere un enfrentamiento corpóreo, pero con instrumentos capaces de educar a ese monstruo, que puede ser un ciudadano en potencia, pero que sí se le dotan de instrumentos que no tenga autoridad el profesor, que tenga a las AMPAs o AMMAs o como se quiera llamar, defendiendo a los nenes, etcétera, etcétera, pues se llega a lo que se llega. Y no digamos nada con todas esas políticas tan igualitarias de la integración, de lo que se ha comentado aquí. Es decir, eso son situaciones absolutamente demagógicas, que lo único que hacen es perjudicar a la mayor parte de los alumnos que no pueden ser privilegiados en otras instituciones, etcétera, etcétera. Y entonces eso es un asunto muy, muy difícil de resolver por la ideología y por la demagogia que hay en estos asuntos. Bueno, pero en el caso de la universidad no es ese. El caso de la universidad se supone que son ya personas que tienen interés, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hoy, por ejemplo, en España hay 1,5 millones de alumnos universitarios. En términos de cantidad, hay más alumnos que en otros países europeos que tienen más población, con lo cual en España hay muchísimos alumnos universitarios. Y tampoco se puede decir que haya pocos profesores. Hay 50.000 profesores de universidad que somos funcionarios. Es decir, yo, en mi biografía, pues yo llevo siendo universitario más de 40 años y como profesor pues tengo ya 13 trienios, con lo cual ya estoy más cerca de la jubilación que otra cosa, y somos en la universidad unos 50.000 profesores funcionarios, unos 12.000 catedráticos de universidad, unos 30.000 titulares, y luego cuerpos residuales que son catedráticos de escuela, titulares de escuela, ¿no?, que son unos 10.000 todavía, y están las figuras recientes de los profesores doctores contratados estables, más luego otros 40.000 becarios asociados, tal, que hay cerca de 100.000 profesores universitarios, porque no todos son funcionarios, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista, como saben, decir que hay 50 universidades públicas es que algunas universidades públicas pues tienen sedes tan repartidas en un montón de campus, que tienen en España las estadísticas, que por otra parte magníficas, que publica el Ministerio, etcétera, pues hay 2.900 departamentos, hay 2.500 grados, hay 3.300 másteres, que es y se leen al año ahora 10.000 tesis doctorales. Claro, ahora fíjense, por ejemplo, ya para ir a lo que vamos de la Universidad Española. El propio informe que en el año 2013 hizo la comisión de expertos, aquella famosa, cuando se analiza la situación de las tesis doctorales y de la importancia de que haya extranjeros que hagan tesis en España, que haya movilidad también de doctorandos, etcétera, etcétera, ahí se dan las siguientes cifras. Se dice, de las 10.000 tesis, bueno, 9.400 en 2011, 10.000 y pico en 2013, más o menos, el 25% de esas tesis están leídas por extranjeros. Y de esas tesis leídas por extranjeros, el 60% lo son por hispanoamericanos, como es natural. Y un 26% por miembros de la Unión Europea, de las 27, que los de la Unión Europea entonces sería un 6% del total. Bueno, pues en lugar de los expertos reconocer la importancia que la Universidad Española tiene en la formación de los doctores de las repúblicas americanas que hablan español, lo que dicen es que hay un porcentaje muy pequeño de doctores europeos
¿Por qué? Porque se cuida poco el inglés. Porque habría que hacer más tesis doctorales en inglés. Claro, cuando antes se acaba de decir que la Universidad Española tiene poca presencia internacional por, como lo demuestra el poco desarrollo de la ciencia, que España solo tiene un premio Nobel, que es don Santiago Ramón y Cajal. En nota se dice, hombre, también hubo otros 5 premios Nobel de literatura, pero no son de ciencias. Claro, es una cosa muy divertida, porque ya se está inmediatamente asociando la universidad con ciencias. Es un fundamentalismo científico ahí absolutamente peligroso, confuso, porque y confuso sobre todo por los modelos extranjeros. Pues claro, se dice, no, es que hay un solo colegio de Cambridge que tiene un montón de premios Nobel frente a tal, no la universidad, un colegio, bueno, sí, claro, pues lo que llamarán un centro de excelencia o lo que sea. Pero claro, ¿qué sucede? Pues en términos de investigación científica y de producción y de patentes, etcétera, la realidad de los desarrollos últimos científicos y tecnológicos de verdad están en las universidades, o no están más bien en empresas que son las que fomentan esas investigaciones, que muchas veces las realizan a través de universidades que son entes subsidiarios suyos porque les viene bien en el sistema anglosajón para cuestión de impuestos, de fundaciones, etcétera, etcétera. Que, claro, no son las universidades. Es decir, claro, y ya el colmo es cuando para intentar convencer al lector de la importancia que tienen los estudios universitarios para la creación de empleo y el fomentar empresas, se pone como ejemplo. No hay que olvidar que los 2 fundadores de Google eran estudiantes de doctorado. Y, hombre, evidentemente, en el siglo XX, pues prácticamente todos los inventores, por decir algo, de empresas, de cuestiones científicas, están vinculados o lo han estado a una universidad en formación tal, como no podía ser de otra manera, ¿eh? Pero aquí es el asunto es la confusión absoluta. Entonces, claro, las recetas que se dan para intentar resolver la anarquía, porque seguramente la situación que atraviesa la Universidad Española en nuestros días es de anarquía absoluta, de anarquía y de lucha por la vida institucional y por saltarse las normas y las leyes, universidades públicas, privadas, endeudarse, presupuestos, pues una situación totalmente caótica, donde está absolutamente fuera de control y donde es muy difícil dar marcha atrás y poner frenos. Claro, la solución que siempre han hecho las autoridades, no ahora en el siglo XX, en el siglo XIX, es decir, cuando en el siglo XIX los liberales se dan cuenta que la universidad está constreñida, que es imposible hacer nada, que por ejemplo en la Facultad de Derecho no se puede estudiar administración pública porque están en otra cosa, pues crean de repente en 15 días la Escuela Especial de Administración. Hay Posada Herrera, tal, pero vamos, decreto el 15 de diciembre y el 10 de enero empieza el curso. Al año siguiente esa institución se ha absorbido por la universidad y Posada Herrera, que le han nombrado a dedo, pasa a ser catedrático de la universidad, homologado, tanto, sin ningún problema. En otros momentos esas situaciones se hicieron, pues bueno, pues cuando se creó la Junta de Ampliación de Estudios en su momento, luego el Consejo, que eran, o mismamente la Asociación para el Progreso de las Ciencias en 1908, que eran mecanismos para intentar frenar una universidad constreñida, anquilosada a los patrones que venían del pretérito y con el modelo de las cátedras vitalicias, todas esas cosas. Bueno, pero es que ese modelo, bueno, y eso se hizo en los años 20 con el Instituto Escuela, con los intentos, por supuesto, de la primera universidad privada civil en España, la famosa Institución Libre de Enseñanza, pues claro, que era, pues claro, ahí tenían que analizar la universidad, la Institución Libre de Enseñanza fue un fracaso total. Si ustedes ven los proyectos de edificios que tenían de construir en la Castellana al lado de la Biblioteca Nacional, que era como la Biblioteca Nacional, o sea, querían, claro, pero ¿qué pasa? Que no había
no había músculo financiero, había ideólogos, pero no había dinero para hacer eso. La Institución Libre de Enseñanza, de aquellos proyectos magníficos de los años 80, terminó siendo a principios del 19 una escuela de parvulitos que luego retomó la ideología cuando políticamente los políticos controlaron la Junta de Ampliación de Estudios y luego el Instituto Escuela, etcétera, etcétera, y de ahí hasta su transformación luego en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la sustitución de un control político liberal, o como lo quieran llamar, o masón, por otro control de tipo religioso, en el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues de todos conocido, y que fue eficiente en los años en los que funcionó, que fue eficiente hasta que ese modelo necesariamente tenía que romperse porque la propia realidad del país exigía transformar a todas las universidades en centros de docencia y de investigación, o exigía que todas las universidades pudieran dar títulos de doctor, cosa que hasta el año 55 solo lo hacía la Universidad de Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, para ir terminando, porque si no nos perdemos, ¿cuál es si entonces, con estos bosquejos mínimos de la evolución institucional, que la solución de política muchas veces ha sido crear nuevas instituciones, como lo fue, decíamos antes, en el 68 en el franquismo, crear esas instituciones nuevas, la autónoma, la politécnica, pero luego bien comunidades autónomas, bien grupos emergentes, pues han creado universidades públicas, pues la Carlos III, la otra, la Juan Carlos I, la no sé qué, cada una queriendo ser modelos de excelencia, modelos diferentes, que pudieran romper los corsés de la autonomía universitaria que tenían instituciones que se habían convertido en ineficientes, pero que al momento de hoy todas esas instituciones no desaparecen, se van acumulando, y entonces la situación es absolutamente caótica. Caótica, pero es la que hay. Y entonces, la idea clave de futuro de la Universidad Española, pues el futuro de la Universidad Española yo no sé cuál va a ser. Sí que es cierto que la realidad va a imponer que el modelo de universidad que conocemos de pupitres y aulas y tal, eso está acabado. Eso está acabado, pero no ya porque haya universidades virtuales o universidades a distancia. Las propias universidades públicas cada vez están incorporando más asignaturas virtuales, incluso ya funcionando en red. Es decir, el grupo de universidades G9, a la que pertenece la mía, que son aquellas universidades únicas en el seno de una comunidad autónoma, que como las universidades que están incorporadas a redes en autonomías que tienen varias universidades, como puede ser Madrid, Cataluña, Andalucía, pues el G9 son las 9 autonomías que solo tienen una universidad. Bueno, esas se juntan entre ellas y entonces hay asignaturas virtuales que se pueden cursar. Bueno, pues el por qué, claro, ahí el virus de la ruptura del modelo clásico, por la propia naturaleza de la cosa, lo están creando las propias instituciones existentes, pero es que eso necesariamente va a ir a más. ¿Y el freno de dónde puede venir? El freno puede venir, bueno, y viene del reconocimiento de los títulos, del prestigio, etcétera, etcétera. En España, el colmo, y no voy a entrar en ello porque está en la mente de todos, fue entregarse a Bolonia, es decir, la solución no está en España, sino está en Europa, y Europa lo resolverá, y entonces vamos a ser los más boloñeses de toda Europa, que cuando en otros países de Europa lo de Bolonia pasaban de ello, aquí ya íbamos por delante. Esta mañana Calvet bien lo dijo, es decir, los problemas de la educación a escala educativa en principio son responsabilidad del Estado. En el caso de España se da la circunstancia de las 17 comunidades autónomas y las transferencias, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy y termino, podrá existir futuro en una universidad española siempre que se articule como, sea públicas, privadas, como un verdadero motor al servicio de la nación española, en términos de investigación, de cultura, de enseñanza,
pero la clave es que tiene que tener parámetros nacionales, si va a ser universidad española. Y en ese sentido es peligrosísimo ver la deriva que cada vez está sucediendo más en muchas universidades, pues de unos profesores que hacen que dan clase en inglés a unos alumnos que hacen que entienden clase en inglés. Y que hay una connivencia de todo el mundo para justificar esa situación, porque es un modo de, con lo de Bolonia, precisamente, cuando redujeron el número de la carga docente, era un modo de decir, pues no quedan profesores sin docencia, porque sus asignaturas se duplican, y entonces habrá el que dé clase en inglés y en español. Claro, en el modelo, si el modelo ese fuera el ideal, seguramente los parámetros pragmáticos de calcular qué costaría becar a un alumno español para que se fuera a estudiar a Harvard o para que se fuera a estudiar a otro sitio, serían los que habría que poner en funcionamiento, y seguramente saldría mucho más barato directamente favorecer una emigración adelantada, incluso becada, a universidades extranjeras, para que luego manden divisas a las familias y cosas así. Pero claro, ¿qué sucede? Que hoy día la universidad, se dijo en su momento, es una fábrica de parados. No, ¿qué más quisieran? La universidad no es una fábrica de parados, es un entretenimiento de desocupados, en su mayor parte. Y entonces, porque la falta de estímulo y de interés de la mayor parte de los alumnos es total. Y no digamos nada el pasotismo de los colegas, etcétera, etcétera. Claro, lo llaman burning, y entonces llegan los psicosociólogos y encuentran un filón nuevo para masajearles la neurona, pero bueno, eso es una cosa divertidísima. Bueno, entonces, con esto yo no quiero decir que no, por ejemplo, les voy a decir el máster más divertido que me he encontrado últimamente, que es un máster en gamificación y serious games. La segunda parte del máster está en inglés, serious games, juegos serios. Pero gamificación es un término que en español se utiliza por lo visto desde 2008 y en inglés desde 2002. Gamificación es jugar no lúdico. Eso ya... Pero entonces, existe un máster en gamificación y serious games, que lo da el Instituto INCOR de San Sebastián. Entonces, pues eso es uno de los, y reconocido con todos los parabienes. Ahora, ¿ese máster es un camelo? Pues no, seguramente no. Es decir, seguramente si hay salidas laborales para que haya un montón de ciudadanos haciendo videojuegos, apps, o para que puedan incorporar técnicas de gamificación, que tampoco va por los juegos, es juegos no lúdicos, es todavía peor, es cómo introducir el buen rollo de los juegos y los estímulos de los juegos a la vida cotidiana. Es decir, te voy a echar de la empresa jugando. Entonces, gamificar el despido, gamificar el esfuerzo, cosas así. Bueno, resumiendo, la situación actual, yo creo que a la vista de los documentos, de los análisis, de lo que escriben colegas, porque evidentemente, vamos, yo me niego a entrar en las discusiones puramente ya de pragmática, de si es mejor 2 sesenios o una comisión tal, o que los consejos de las universidades tengan 20 miembros que no 300, o que los rectores sean profesionales o lo dejen de ser, que antes se ha dicho y es aplicable. Es decir, lo que los expertos dicen, no, es que los rectores tendrían que tener 3 sesenios, ¿no? Pero ¿quién ha dicho que un rector de una universidad tiene que ser profesor o investigador? ¿Por qué? Si en las universidades más preclares de Estados Unidos, los gestores de las universidades los nombra el gobernador, son gerentes, son tíos con un látigo para hacer que funcione. Es decir, que no, antes se dijo, igual que el director del instituto es impropio que sea un profesor, porque se rompen los institutos, lo que ha pasado, se rompen en partidos, en grupos, y se crea un mal ambiente, que lo que hace falta es que el famoso inspector tiene que ser el director, y luego con un superinspector por encima. Entonces, pues vale, pues así sucesivamente. Ahora, yo ahí en esos asuntos no entro, y por supuesto no es nada sencillo reconducir
una inercia tan grande. Pero lo que sí me preocupa mucho, y yo creo que es lo poco que desde DNAES nosotros podemos intentar hacer, es llamar la atención sobre el papanatismo de la influencia de la lengua inglesa, sobre el mito totalmente de la investigación y de la ciencia. Es decir, la mayor parte de los investigadores que existen no hacen nada, o lo que hacen son cosas inútiles, pero porque lo saben las sociedades que los financian, que es normal. Es decir, en situación de paz es necesario que los estados tengan formadas muchas personas potencialmente utilizables en situaciones más difíciles. Es decir, no se puede permitir el lujo, una potencia que lo sea, en quedarse sin físicos, sin universitarios, sin ingenieros disponibles para lo que sea. En el mientras tanto los tienen entretenidos, moviéndose de un sitio a otro, haciendo turismo científico, congresos, escribiendo miles de artículos que no los lee nadie. Solo hay que ver los factores de impacto y lo que se lee, que dice que hay una superproducción de basura académica que es impresionante, unida a mucha pedantería, pero yo le veo la funcionalidad por ahí. Es decir, es necesario tener a una población contenta, flotante. Es la misma situación de frustración que puede tener un militar de carrera, que decir, que no pilla una guerra desde hace muchos años, pero que hay que tenerlos, porque vendrán, porque estamos en el final de un periodo de entreguerras. Entonces, en esa situación de periodo de entreguerras hay que tener profesionales universitarios disponibles para ser reconvertibles, y mientras tanto los tienes investigando, ¿vale? Pero, como mínimo, hay que reconducir cuáles son las posibilidades porque aquí también se ha dicho esta mañana, en España hay escuelas de negocios magníficas. Y en España hay empresas punteras, hay investigadores punteros en muchas cosas, pero porque el divorcio entre la universidad y las empresas es total, porque normalmente la formación la están recibiendo los licenciados en las propias empresas a las que van a trabajar. Como desde hace mucho tiempo las patentes, etcétera, no las hacen inventores individuales, son colectivas de empresas, por cuestión de derechos de autor, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me llama la atención es la ignorancia del elenco de los asuntos que se están discutiendo por parte de expertos, de ideólogos, de políticos, etcétera, cuando se tratan de estas cosas. Es una cosa, y por eso una reflexión sobre el futuro de una universidad española yo creo que es necesario hacerla, y esto que les he dicho aquí es simplemente pues un aperitivo para cosas que se pueden seguir haciendo más adelante. Pues muchas gracias.